Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Por qué el cuadro de la Mona Lisa es el más famoso del mundo? ¿Sabíais que un robo de película llevado a cabo en el Louvre en 1911 la hizo conocida en todo el planeta? ¿Y que acusaron de ese crimen a dos grandes artistas como Apollinaire y Picasso y a un estafador argentino llamado Eduardo de Valfierno? Imagina la escena. Estás en París, en la sala de los estados del Museo del Louvre, la más grande de todo el palacio, pero no te encuentras solo. A tu alrededor, cientos de personas se agolpan, empujan suavemente, levantan sus teléfonos en un mar de pantallas brillantes. Todos miran en la misma dirección, hacia una pared, y allí, protegida por una barrera de madera, un cristal blindado a prueba de balas y sus propios guardias de seguridad, se encuentra ella, la Mona Lisa. Te ha sorprendido comprobar su tamaño. Es más pequeña de lo que habías imaginado. Solo mide 77 centímetros de alto por 53 de ancho. Sin embargo, como un agujero negro, genera una atracción gravitacional inmensa en torno a ella. La paradoja es evidente. Muchos, al conseguir echar por fin un vistazo, se sienten desconcertados, incluso decepcionados. Toda esta conmoción por el retrato de una mujer vestida con sencillez, sin joyas, con una sonrisa contenida. ¿Cómo es posible que esta pintura, el retrato de Lisa Gherardini, la esposa de un mercader de seda florentino del siglo XVI, se haya convertido en el objeto de peregrinación cultural más importante del planeta? Su fama no nació de la nada, se apoyó desde el primer momento en la reputación ya legendaria de su creador. Leonardo da Vinci nació el 15 de abril de 1452 en la Toscana, cerca del pueblo de Vinci. Fue el hijo ilegítimo de un respetado notario, Ser Piero Fruosino di Antonio, y una joven campesina llamada Caterina. Su nombre completo, Leonardo di Ser Piero da Vinci, simplemente significa Leonardo, hijo del maestro Piero de Vinci. Debido a su condición de ilegítimo, recibió una educación informal, sin un gran dominio del latín, la lengua de los eruditos, pero su habilidad artística destacó desde una edad muy temprana. A los 14 años, entró como aprendiz en el taller de Andrea del Verrocchio en Florencia, uno de los centros artísticos más importantes de la época. Allí no solo aprendió a pintar y esculpir, sino que también se formó en los fundamentos de la mecánica y la ingeniería. Su talento era tan prodigioso que, según el biógrafo Giorgio Vasari, cuando a sus 23 años colaboró en la obra de su maestro titulada El bautismo de Cristo, el ángel de la izquierda y el paisaje que le sirve de fondo que pintó Leonardo eran tan superiores que Verrocchio, avergonzado, abandonó la pintura para siempre. Esta fue la razón por la que Andrea no quiso volver a tocar los pinceles, indignado porque un muchacho supiera más que él, escribió Vasari. No sabemos si es leyenda o no, porque Vasari era un narrador brillante pero no del todo objetivo, ya que tenía como fin exaltar el genio de los artistas toscanos, aunque lo cierto es que tras ese año de 1475, Verrocchio se dedicó sobre todo a la escultura. En 1482, con 30 años, Leonardo se trasladó a Milán para trabajar al servicio del duque Ludovico Sforza. Fue allí donde su genio multidisciplinar explotó en toda su magnitud. Como pintor de la corte, realizó obras maestras como La Dama del Armiño, un retrato de Cecilia Gallerani, amante del duque, pero su obra cumbre de este periodo fue La Última Cena, pintada entre 1495 y 1498, un mural revolucionario en el convento de Santa María delle Grazie que le otorgó un reconocimiento inmenso en toda Italia por su innovadora composición y su profunda expresividad. Para cuando regresó a Florencia en 1499 con 47 años, ya era uno de los maestros más célebres de su tiempo. En paralelo, su mente inquieta no dejaba de explorar. Sus famosos cuadernos se llenaron con cientos de bocetos y estudios
que se adelantaban siglos a su tiempo. Diseñó máquinas voladoras inspiradas en las aves, como el ornitóptero. Imaginó tanques de guerra blindados, submarinos y catapultas. Realizó disecciones humanas que revolucionaron el conocimiento de la anatomía e incluso esbozó los planos de un autómata, un robot caballero capaz de mover sus extremidades. Por lo tanto, cuando en torno a 1503 un mercader florentino le encargó un retrato, no estaba contratando a un artesano, sino a un hombre que, entre sus contemporáneos, ya simbolizaba la unión entre el arte y la ciencia. El hombre que entró en el taller de Leonardo era Francesco di Bartolomeo del Giocondo, un próspero mercader de seda y funcionario local en la Florencia del Renacimiento. El encargo consistía en hacerle un retrato a su esposa, Lisa di Anton Maria Gherardini. Nacida en 1479 en una familia de la pequeña nobleza, Lisa se había casado joven y para 1503 era una mujer de 24 años y madre de varios hijos. Llevaba una vida cómoda, pero en esencia muy normal. El motivo del retrato fue probablemente la celebración de un evento familiar importante, quizá el nacimiento de su segundo hijo, Andrea, en diciembre de 1502, y la adquisición de una nueva casa. Durante siglos, la identidad de la modelo fue objeto de debate, con teorías que sugerían que podría ser la madre de Leonardo, un autorretrato del artista en versión femenina o incluso una amante desconocida. Sin embargo, en 2005 parece que el misterio se resolvió de forma concluyente. El alemán Armin Schlechter, un experto en manuscrito de la Universidad de Heidelberg, descubrió una nota al margen en un libro antiguo. La nota, escrita en octubre de 1503 por un funcionario florentino llamado Agostino Vespucci, amigo de Leonardo, afirmaba explícitamente que el artista estaba trabajando en ese momento en un retrato de Lisa del Giocondo. Este hallazgo confirmó de manera irrefutable la identidad propuesta ya en el siglo XVI por el biógrafo Giorgio Vasari, considerado el primer historiador del arte. Aunque las propuestas sobre la identidad de la modelo siguen surgiendo. Así, en 2011, el investigador italiano Silvano Vincetti, presidente del Comité Nacional para la Valorización de Bienes Históricos, Culturales y Ambientales, aseguró que Da Vinci no solo se había inspirado en Lisa Gherardini, sino también en su alumno favorito y supuesto amante, Gian Giacomo Caprotti da Oreno, más conocido como Salai. Para ello, Vincetti se basó en la sorprendente similitud que, según él, existe entre los rasgos de la Mona Lisa, en particular la nariz, la frente y la sonrisa, y los de otras obras de Leonardo para las que se cree que Salai sirvió de modelo, como San Juan Bautista y Ángel Encarnado. Esta hipótesis ha topado con el escepticismo y las críticas de la mayoría de la comunidad de historiadores del arte y expertos en Da Vinci. Así, Martin Kemp, profesor emérito de Historia del Arte en la Universidad de Oxford y una de las máximas autoridades mundiales en Leonardo, la calificó como un revoltijo de cosas conocidas, cosas semiconocidas y completa fantasía, porque, además, Vincetti había afirmado pocos meses antes haber encontrado en el ojo derecho de la Mona Lisa las letras LV, que podrían ser las iniciales de Leonardo da Vinci, y otros símbolos en el ojo izquierdo que, según él, son difíciles de identificar, pero parecen ser las letras CE o una B. Asimismo, el italiano había explicado que en el arco del puente, a la derecha del cuadro, se apreciaba lo que parecía ser el número 72. Esta cifra sugería un significado cabalístico o esotérico, aunque él mismo también contempló la alternativa de que fuera la letra L y un 2. El Louvre criticó la metodología de Vincetti al señalar que había hecho sus afirmaciones sin haber tenido acceso a la propia pintura. El Museo Parisino declaró haber realizado todas las pruebas de laboratorio posibles sobre la pintura, tanto en 2004 como de nuevo en 2009, y que no se descubrieron inscripciones, letras o números durante esas pruebas. Según los responsables del Louvre, las marcas identificadas por el investigador italiano
son consistentes con un craquelado, el patrón natural de agrietamiento que se produce en una pintura al óleo de 500 años de antigüedad. Vincetti no es el único que ha propuesto la existencia de mensajes ocultos en el paisaje y los detalles de la Gioconda. Por las mismas fechas en que él lanzó sus hipótesis en torno a 2011, la historiadora e investigadora italiana Clara Glori sostuvo que el paisaje detrás de la Mona Lisa no es imaginario, sino que representa una ubicación específica. Bobbio, un pequeño pueblo en la provincia de Piacenza, en el norte de Italia. Al igual que Vincetti, ella se centró en el supuesto número 72, en el arco del puente a la derecha de la Mona Lisa. Sin embargo, la interpretación de Glori de ese 72 es que se refiere al año 1472, cuando una catastrófica inundación del río Trebbia destruyó el puente de Bobbio. Según Glori, Leonardo habría conocido y registrado este suceso, incorporándolo en el cuadro como una firma oculta en el tiempo y el espacio. Ya hemos dicho que las hipótesis de Vincenzi suscitaron un gran escepticismo entre los expertos, y lo mismo sucedió con la de Carla Glori. El propio Martin Kemp, por ejemplo, argumentó que Leonardo no pintaba paisajes de lugares específicos, sino que creaba vistas imaginarias o arquetípicas a partir de sus observaciones de la naturaleza. Como veis, hay investigadores empeñados en encontrar un verdadero código da Vinci en la Gioconda. Pero centrémonos en Lisa Gherardini, aceptada por la gran mayoría de los expertos en Da Vinci como la modelo del retrato. Su identidad explica los dos nombres por los que conocemos la obra. La Gioconda es la forma femenina del apellido de su esposo, Giocondo, y también un ingenioso juego de palabras en italiano, ya que Gioconda significa la alegre o la feliz. Mona Lisa, el nombre más común en el mundo anglosajón, proviene de Monna, una contracción de la época para Madonna, que en italiano significa mi señora. Por lo tanto, Mona Lisa se traduce simplemente como señora Lisa. Se supone que Leonardo comenzó el retrato en 1503, pero nunca llegó a entregárselo a Francesco del Giocondo. La obra se convirtió en un proyecto personal, una especie de laboratorio pictórico en el que trabajó de forma intermitente durante el resto de su vida, retocándola y perfeccionándola casi hasta su muerte en 1519. Las razones son objeto de debate. Pudo ser su legendario perfeccionismo, o que en 1503 recibió un encargo más prestigioso del gobierno de Florencia para pintar un gran mural de la batalla de Anghiari, lo que lo obligó a dejar de lado el retrato. Por cierto, este encargo de representar la victoria de los florentinos sobre los milaneses lo tuvo que llevar a cabo al tiempo que su gran rival Miguel Ángel pintaba en otra pared de la misma sala un episodio de la batalla de Cascina. Así que aquel trabajo se convirtió en un auténtico duelo de titanes del que ya os hablamos en el documental que hicimos sobre el escultor del David. En los últimos años de vida de Da Vinci, una parálisis que afectó a su mano derecha, quizá debido a un accidente cardiovascular, un ictus, también pudo haberle impedido dar los toques finales que él creía necesarios para considerarlo totalmente acabado. Eso forjó el destino del cuadro, como veremos. Más allá de su fascinante historia, la Mona Lisa es ante todo una obra de arte que muchos expertos consideran revolucionaria. La técnica más distintiva de la obra es el sfumato. Leonardo abandonó los contornos nítidos y definidos que caracterizaban la pintura de su época. En su lugar, aplicó múltiples capas finísimas y translúcidas de óleo, difuminando los bordes para crear una transición imperceptible entre la luz y la sombra. Este método no solo dota a la figura de una calidad tridimensional y atmosférica asombrosa, sino que es la clave de su famoso misterio. Es el sfumato en las comisuras de los labios y en las esquinas de los ojos lo que crea la ambigüedad de su expresión, que parece cambiar ante nuestros ojos.
Asimismo, antes de la Mona Lisa, lo más habitual en el retrato italiano era representar a los modelos, sobre todo de perfil, una pose formal y distante. Leonardo, en cambio, situó a Lisa Gherardini en una pose de 3/4, con el cuerpo ligeramente girado, pero el rostro mirando directamente al espectador. Esta composición crea una sensación de conexión inmediata y psicológica, una presencia viva que interactúa con quien la observa. Esta pose se convirtió en el estándar para el retrato en el arte occidental durante los siguientes 400 años. Se ha hablado mucho de la enigmática sonrisa de la Mona Lisa, pero no solo la encontramos en ella. De hecho, parece ser una fascinación recurrente en las últimas obras de Leonardo, un sello de autor que explora la complejidad de la emoción humana. La prueba más clara se encuentra en un cuadro que antes hemos mencionado, su San Juan Bautista, pintado casi en la misma época. La mayoría de los expertos coinciden a la hora de señalar que el paisaje del fondo de la Gioconda, con sus montañas heladas, ríos sinuosos y un puente lejano, no es un lugar real pese a los supuestos descubrimientos de Carla Glori, sino una construcción idealizada que refleja la filosofía de Leonardo sobre el vínculo cósmico entre la humanidad y la naturaleza. Las curvas del cabello y la ropa de la modelo encuentran eco en las formas del paisaje, creando una gran armonía. Leonardo aplicó aquí su técnica de la perspectiva atmosférica, donde los objetos lejanos se pintan con tonos más azulados y contornos más difusos para simular el efecto del aire, una innovación basada en sus estudios de óptica. Incluso hoy, el cuadro sigue generando investigación científica. Geólogos e historiadores del arte han propuesto recientemente que ciertas formaciones rocosas del fondo se corresponden con el paisaje del Lecco, a orillas del lago Como, en Lombardía, donde Leonardo realizó estudios geológicos. En definitiva, la Mona Lisa no es solo un retrato, es la culminación de una vida dedicada a la observación científica del mundo. Cada pincelada es el resultado del conocimiento que Da Vinci tenía de la anatomía, la óptica, la geología y la psicología. Por cierto, queremos enseñaros este boceto a pluma y tinta realizado por otro de los grandes de la pintura universal, Rafael Sanzio. Se titula Retrato de una mujer joven y muy probablemente se vio influido por la Mona Lisa de Leonardo, ya que Rafael lo pintó en Florencia entre 1505 y 1506. El camino que llevó a la Mona Lisa desde un taller florentino hasta convertirse en la joya de la corona del museo más visitado del mundo en el siglo XXI es una historia de reyes, revoluciones y emperadores. En 1516, un Leonardo ya anciano aceptó la generosa invitación del joven rey de Francia, Francisco I, un apasionado mecenas de las artes. Se trasladó a vivir al castillo de Clos-Lucé, cerca de la residencia real de Amboise, en el Valle del Loira. Al emprender este último viaje, Leonardo no fue con las manos vacías. Llevó consigo algunas de sus obras más queridas y en las que seguía trabajando, incluido el retrato de Lisa Gherardini. Francisco I sentía una profunda admiración por el genio italiano y se convirtió en su protector. Alrededor de 1518, el rey adquirió la pintura directamente de Leonardo, pagando, según algunas fuentes, la considerable suma de 4.000 coronas de oro. Para que os hagáis una idea, esa cifra equivalía a 300 años del salario de un maestro artesano. Con esta transacción, la Mona Lisa tuvo un segundo nacimiento, porque dejó de ser la obra personal de un artista para integrarse en la prestigiosa colección real de Francia. Si Leonardo no se lo hubiera vendido al monarca galo, la obra la habría heredado el discípulo de Da Vinci, Francesco Melzi, quien recibió la mayor parte de sus pinturas, dibujos y escritos a su muerte, y quizás habría terminado en manos de un coleccionista privado y, por tanto, es probable que hubiera acabado relegada al olvido. El 2 de mayo de 1519, un año después de vender la Mona Lisa, Leonardo da Vinci murió a la edad de 67 años, muy posiblemente
a causa de un nuevo ictus que fue definitivo. Durante los siguientes 2 siglos, el cuadro permaneció en gran medida fuera de la vista del público. Formó parte de la decoración de los palacios reales, primero en Fontainebleau y más tarde, durante el reinado de Luis XIV, en el Palacio de Versalles. El estallido de la Revolución Francesa en 1789 marcó un punto de inflexión para la Mona Lisa. Las colecciones de la monarquía, la aristocracia y la Iglesia fueron declaradas propiedad del pueblo. La Asamblea Nacional decretó que el Palacio del Louvre, una antigua fortaleza medieval y posterior residencia real, se transformaría en un museo público para exhibir las obras maestras de la nación. El Musée Central des Arts abrió sus puertas en agosto de 1793. La Mona Lisa, como parte de la antigua colección real, fue una de las obras seleccionadas para ser expuestas. Sin embargo, en aquel momento no era considerada una de las piezas más importantes. Era una gran pintura entre muchas otras de maestros italianos. Antes de encontrar su hogar definitivo, la pintura decoró las dependencias de un personaje de gran calado histórico. Hacia el año 1800, Napoleón Bonaparte, entonces primer cónsul de Francia, quedó fascinado por la Gioconda y ordenó que la descolgaran del museo para llevarla a sus aposentos privados en el Palacio de las Tullerías. Durante aproximadamente 4 años, la enigmática sonrisa de Lisa Gherardini presidió el dormitorio del hombre más poderoso de Europa. Finalmente, en 1804, Napoleón se la devolvió al Louvre, que para entonces había sido rebautizado como Museo Napoleón, donde se instaló para su exhibición pública permanente. Durante la mayor parte del siglo XIX fue una obra respetada por artistas y expertos en arte, pero no una celebridad. Era una obra maestra más en las vastas galerías del Louvre. Su transformación en un icono de misterio no ocurrió sobre el lienzo, sino que empezó a fraguarse en las páginas de la literatura, donde los intelectuales de la época proyectaron sus propias fantasías y ansiedades. Fueron los escritores románticos y simbolistas franceses quienes comenzaron a tejer la leyenda. A mediados de siglo, el poeta y crítico Théophile Gautier la describió con un lenguaje cargado de sensualidad y misterio. Habló de ella como una esfinge de la belleza que sonríe de forma misteriosa y parece ofrecer a la admiración de los siglos un enigma que aún no han resuelto. Una atracción invencible siempre nos lleva de vuelta hacia ti, escribió Gautier. Esta fue una de las primeras interpretaciones que la alejó de su identidad histórica como una simple burguesa florentina y la acercó al arquetipo de la mujer enigmática y seductora. Pero su momento decisivo llegó en 1873, con el ensayista inglés Walter Pater. En su influyente capítulo de su libro El Renacimiento, Estudios sobre arte y poesía, Pater escribió la que se considera la descripción más famosa y transformadora de la Mona Lisa. Ella es más antigua que las rocas entre las que se sienta. Como el vampiro, ha muerto muchas veces y ha aprendido los secretos de la tumba. Y se ha sumergido en las profundidades de los mares y guarda sobre sí su luz crepuscular. El texto de Pater fue una bomba cultural. Convirtió a la Mona Lisa en la encarnación de la femme fatale, una figura arquetípica de final de siglo que representaba a la mujer seductora, peligrosa y portadora de una sabiduría ancestral y corrupta. Esta narrativa literaria se superpuso a la imagen pictórica de una manera tan poderosa que cambió para siempre la forma en que el público la percibía. La gente ya no iba al Louvre a ver el retrato de Lisa Gherardini, iba a enfrentarse al misterio de la vampiresa de Pater. La imagen de un ama de casa amigable había sido enterrada bajo el mito de una criatura enigmática y atemporal. Esta construcción literaria creó el terreno fértil sobre el que décadas más tarde un robo de película sembraría las semillas de su fama global.
Si el siglo XIX le dio a la Mona Lisa su misterio, fue un audaz crimen perpetrado en el siglo XX lo que la convirtió en un fenómeno de masas. Antes de 1911 era famosa en los círculos artísticos. Después de 1914 fue famosa en el mundo entero. Aquel martes por la mañana, día 22 de agosto, el pintor Louis Béroud llegó al Salón Carré del Louvre porque pretendía hacer un boceto del cuadro. Sin embargo, solo encontró un hueco vacío en la pared. El día anterior, lunes, el museo había estado cerrado al público y nadie se había percatado de que la obra no estaba ya en su lugar habitual. En un principio, los guardias supusieron que había sido trasladada al taller de fotografía, una práctica común y poco controlada. La policía buscó la obra de Da Vinci por todo el museo. Cuando se confirmó que no estaba allí, entonces sí cundió el pánico. La noticia del robo dio la vuelta al mundo. Los periódicos de París a Nueva York publicaron la imagen del cuadro en sus portadas, haciendo su rostro reconocible para millones de personas que nunca antes habían oído hablar de él. Aquel hurto fue considerado una humillación nacional para Francia. El Louvre cerró sus puertas durante una semana y cuando volvió a abrirlas, multitudes sin precedentes hicieron cola no para ver arte, sino para contemplar el espacio vacío que había dejado la pintura. La investigación policial, bajo una inmensa presión para encontrar a los culpables, dio palos de ciego. En un giro surrealista, las sospechas recayeron sobre la vanguardia artística parisina, conocida por su retórica antiarte. Resulta que apenas una semana después del robo, el estafador belga Honoré-Joseph Géry-Pierret, que había trabajado de forma intermitente como ayudante o secretario del poeta Guillaume Apollinaire, acudió a la prensa, al Paris Journal, para asegurar que él no había robado la Mona Lisa y jactarse al mismo tiempo de haber sustraído en otras ocasiones otros objetos del Louvre, entre ellos un par de estatuillas íberas. ¿Y en manos de quién se encontraban esas estatuillas, una cabeza de hombre y otra de mujer? De alguien que se convertiría en uno de los artistas más influyentes del siglo XX, el español Pablo Picasso, que era un buen amigo de Apollinaire. En cuanto el poeta leyó en la prensa la confesión de su secretario, se lo contó a Picasso. Este se puso muy nervioso porque aún conservaba ambas esculturas. Las había escondido en un armario donde también guardaba sus calcetines. Apollinaire y él llegaron a plantearse tirar al Sena aquellas dos cabezas robadas, pero al final el poeta decidió que era mejor entregárselas de forma anónima al Paris Journal. Así lo hizo el 5 de septiembre de 1911, unas 2 semanas después del robo de la Mona Lisa. La policía enseguida se puso sobre la pista de Apollinaire y 2 días más tarde lo detuvo. Lo encerraron en la prisión de la Santé, donde el poeta, nacido en Italia y de origen polaco, fue interrogado repetidamente. La experiencia resultó traumática para él porque lo aislaron y trataron como a un criminal peligroso, como el posible cerebro de una banda internacional de ladrones de arte. Para intentar salvarse y explicar que el asunto de las estatuillas era algo que no tenía nada que ver con la Mona Lisa, Apollinaire confesó toda la historia, que Joseph Géry-Pierret se las dio y que él se las vendió a su amigo Pablo Picasso. Así que 5 días después de la detención del escritor, el juez de instrucción del caso mandó llamar al español para interrogarlo y mantener un careo con Apollinaire. Cuando el juez preguntó al artista malagueño, que entonces tenía 29 años y se sentía aterrorizado ante la posibilidad de ser deportado si conocía a Apollinaire, el español negó haber visto nunca a aquel hombre. Tras ver la cara de desesperación de su amigo, Picasso rompió a llorar. El incidente no pasó de ahí, ya que, tras el traumático interrogatorio, el juez concluyó que, aunque ambos habían estado involucrados en el caso anterior de las estatuillas, que ya habían sido devueltas y representaban un delito ya prescrito, no tenían ninguna relación con el robo de la Gioconda.
y los dejó en libertad. Sin embargo, a Picasso le persiguieron durante años el pesar y la vergüenza por haber negado a su amigo ante el tribunal. Fue un bache en su relación de amistad, pero volverían a retomar esa relación. Picasso incluso fue testigo en la boda de Apollinaire con su musa Jacqueline Kolb en 1918, una ceremonia celebrada medio año antes de que el poeta falleciera víctima de la mal llamada gripe española. El verdadero ladrón de la Mona Lisa había sido otra persona, mucho menos glamurosa que Apollinaire y Picasso. Se llamaba Vincenzo Perugia y era un carpintero italiano que había trabajado en el Louvre y por tanto conocía sus rutinas. El 21 de agosto, lunes, día en que el museo permanecía cerrado al público, entró a primera hora de la mañana por una de las puertas del museo que solían usar sus trabajadores. En otras fuentes encontraréis que entró en el Louvre un día antes, el domingo, como un visitante más, y que permaneció escondido toda la noche en un armario para las escobas para dar el golpe a la mañana siguiente. Pero esta versión, más dramática y cinematográfica, parece ser una leyenda. Volvamos a lo que sí sucedió. Sin que nadie se percatara de su presencia, Perugia se dirigió al Salón Carré, donde se exhibía la pintura, la descolgó, la llevó a una escalera de servicio, le quitó el marco y el cristal y salió del edificio caminando con la pintura escondida bajo la bata de trabajo. Durante 2 años, la pintura más buscada del mundo permaneció escondida en un baúl con falso fondo en su modesto apartamento de París. Pero en diciembre de 1913, Perugia, creyendo que sería aclamado como un héroe, decidió viajar a Florencia, Italia, y contactar con un marchante de arte, Alfredo Geri, para venderle la pintura. En la habitación de hotel donde se alojaba Perugia, Geri y su acompañante, el director de la Galería Uffizi, Giovanni Poggi, verificaron la autenticidad de la obra, convencieron al ladrón de que les permitiera llevarse el cuadro con el pretexto de guardarlo de forma segura y terminar de estudiarlo, y a continuación avisaron a la policía. Tras ser arrestado, Perugia alegó en su defensa que había robado aquella obra maestra por una cuestión de patriotismo. Creía que había sido expoliada por Napoleón y que su deber era devolvérsela a Italia. A pesar de que su premisa era falsa, fue el propio Leonardo quien la llevó consigo a Francia voluntariamente. El argumento del patriotismo y el hecho de que insistiera en que su intención no había sido vender el lienzo, sino obtener una recompensa por haberlo recuperado para su país, le granjearon la simpatía de parte de la opinión pública italiana y, de hecho, obtuvo una sentencia sorprendentemente leve para su crimen. Cumplió apenas 7 meses de prisión. La Mona Lisa, antes de su regreso a París en enero de 1914, fue exhibida en una gira triunfal por Florencia, Roma y Milán, aclamada por multitudes. El robo y su recuperación la habían transformado. Como resumió la periodista y escritora estadounidense Rita Angelique Scotti, Mona Lisa abandonó el Louvre siendo una obra de arte y volvió convertida en un icono. Porque efectivamente fue el robo de 1911 y la posterior cobertura mediática mundial de 2 años lo que la transformó en el icono cultural más famoso del planeta. Pese a que, tras la detención de Perugia, este aseguró que había perpetrado el crimen él solo, una teoría fascinante, aunque nunca probada, surgió años después del robo del cuadro. Según un artículo del periodista estadounidense Carl Decker, publicado en The Saturday Evening Post en 1932, 21 años después del crimen, el cerebro del robo había sido un estafador argentino conocido como el Marqués Eduardo de Valfierno. Supuestamente, Valfierno contrató a Perugia para robar el original, pero no para vender el cuadro al mejor postor. Lo que el suramericano pretendía era aprovechar la noticia de que la obra maestra había desaparecido para vender 6 copias falsas de alta calidad de la Gioconda, creadas por un socio falsificador de enorme talento llamado Yves Chaudron.
Según esta teoría, Valfierno contactó con 6 coleccionistas millonarios y les vendió a cada uno una copia, asegurándoles que era la auténtica pintura robada del Louvre. Una vez vendidas las copias, Valfierno habría abandonado a Perugia con el original, ya que no le servía para nada. Se supone que el periodista Decker prometió a Valfierno no contar su historia hasta la muerte del argentino. Sin embargo, no existe ninguna evidencia histórica, ni registros policiales, ni de aduanas, ni artículos periodísticos de la época en que se produjo el robo en el Louvre que confirmen la existencia ni de Valfierno ni de Chaudron, por lo que las fuentes académicas, los historiadores serios y el propio Museo del Louvre consideran la historia de Eduardo de Valfierno una leyenda o un mito, no un hecho histórico comprobado. Más aún si tenemos en cuenta que el periodista Decker era conocido por tomarse ciertas libertades artísticas en sus reportajes. Por si os lo estáis preguntando, ninguna de esas supuestas 6 copias ha aparecido jamás. En 1919, apenas 5 años después de su regreso triunfal, el artista francés Marcel Duchamp le dio el empujón definitivo hacia el estatus de icono pop. Tomó una simple postal con la reproducción de la Mona Lisa y en un gesto de irreverencia dadaísta le pintó a lápiz un bigote y una perilla. Tituló la obra LHOOQ. Esas letras, al leerlas rápido en francés, LHOOQ, suenan como una frase vulgar que en español se suele traducir como ella tiene el culo caliente o ella está excitada. Este acto de vandalismo simbólico suponía una burla a la veneración del arte tradicional. Paradójicamente, al profanar la imagen de la Gioconda, Duchamp la consagró, demostrando que ya era tan universalmente reconocible que podía ser objeto de parodia. Artistas posteriores, como el español Salvador Dalí, siguieron su ejemplo al usar la imagen de la Mona Lisa en sus propias creaciones, como vemos en este autorretrato del pintor surrealista. En realidad, son muchos los artistas que la han versionado, ya sea desde la parodia o desde la admiración, desde el estadounidense Andy Warhol al colombiano Fernando Botero. La fama de la Mona Lisa se puede medir en números que causan asombro. Es sin lugar a dudas la obra más visitada del Louvre. Se estima que alrededor del 80% de los millones de visitantes que recibe el museo cada año, 8,7 millones en 2024, acuden principalmente para verla. Se encuentra en la Salle des États, la Sala de los Estados, la más amplia del museo. Allí, pese a ocupar un muro entero ella sola, tras su cristal climatizado y a prueba de balas, comparte estancia con algunas de las joyas más importantes del museo, entre ellas la también famosa Bodas de Caná, de Paolo Veronese. La aglomeración constante en esta sala ha llevado a que la experiencia sea calificada por algunos visitantes como decepcionante, lo que ha motivado al Louvre a plantearse la construcción de una sala subterránea dedicada exclusivamente a la Mona Lisa. Además, es la obra de arte más reproducida de la historia. Su rostro aparece en una infinidad de productos de merchandising, desde tazas y camisetas hasta campañas publicitarias, convirtiéndola en una de las imágenes más familiares del planeta. Su fama también la ha convertido en un blanco para el vandalismo y la protesta. El 30 de diciembre de 1956, el pintor boliviano Hugo Ungaza Villegas le lanzó una piedra y, como consecuencia de la pedrada, se desprendió un trozo de pigmento del codo izquierdo. Fue entonces cuando los responsables del museo decidieron instalar el cristal blindado que la protege. A partir de ahí ha resistido el lanzamiento de pintura roja, sucedió mientras estaba en Tokio para una exposición temporal en 1974, una taza de cerámica en 2009, un pastel en 2022 y sopa en 2024. Cada ataque, lejos de perjudicarla o de borrar su sonrisa, no hace más que aumentar su leyenda y su cobertura mediática. Por cierto, ¿sabíais que en el Museo del Prado de Madrid se conserva la copia más antigua y reveladora de la Mona Lisa? Este cuadro procede de la colección real. Fue en 1666 cuando se documentó por primera vez
en el inventario de la Galería del Mediodía del Real Alcázar de Madrid, y durante siglos se pensó que era una copia más y que se diferenciaba del cuadro homónimo de Da Vinci, conservado en el Louvre, sobre todo por la menor calidad del dibujo, por no contar con el característico sfumato de Leonardo y por su fondo negro en lugar de un paisaje. Sin embargo, durante una restauración en 2012 se detectó a través de una reflectografía infrarroja y una radiografía que bajo el fondo oscuro se ocultaba un paisaje. Análisis posteriores revelaron que se había pintado ese fondo oscuro con posterioridad a 1750 y que bajo él se conservaba en buen estado el paisaje original, aunque estaba sin completar en algunas zonas, lo que pudo ser la razón por la que lo terminaron cubriendo con un fondo negro. Hoy podemos contemplarla con su aspecto original, con su paisaje vibrante y sus detalles nítidos. También se descubrió que aquella obra se pintó en el taller de Leonardo, al mismo tiempo que el maestro trabajaba en la original. ¿Cómo saben eso? Porque solo alguien que estuviera al lado de Da Vinci podría haber reproducido en este cuadro los ajustes que el artista iba haciendo en su propia obra. Por ello se cree que la Mona Lisa de Madrid podría ser obra de uno de los discípulos más cercanos del maestro, como Andrea Salai o Francesco Melzi. La Gemela del Prado, que es la copia más antigua de la Gioconda conocida, se encuentra en un estado de conservación excepcional, de manera que al permitirnos distinguir los colores vivos y los detalles que el barniz amarillento y las grietas del original ocultan, funciona como una especie de restauración virtual no invasiva, una ventana en la que podemos observar cómo pudo lucir la Mona Lisa en el momento de su nacimiento, allá por el siglo XVI. Otro punto que nos parece interesante de la obra de Leonardo da Vinci es que el realismo del retrato ha llevado a médicos y especialistas a especular sobre la posible salud de la modelo, Lisa Gherardini. Se han propuesto diversas teorías, desde que sufría de colesterol alto, basándose en un posible xantelasma, depósito de grasa en el párpado y un lipoma en la mano, una parálisis facial de Bell que explicaría la asimetría de su sonrisa, o hipotiroidismo por la piel amarillenta y la ausencia de cejas. Todas estas son, por supuesto, fascinantes especulaciones médicas, no diagnósticos confirmados. Y hablando de sus cejas, del hecho de que no tiene, mientras que algunos investigadores han sugerido que depilárselas era algo que hacían habitualmente las mujeres más pudientes de su época, el consenso académico y científico actual sostiene que el retrato de la Mona Lisa en realidad sí tuvo cejas y pestañas, pero que estas se perdieron con el paso del tiempo. La evidencia histórica más importante proviene del biógrafo del siglo XVI, Giorgio Vasari, quien en su descripción de la obra que llevó a cabo en su libro Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos, cuya primera edición publicó en 1550, alabó explícitamente el realismo y el detalle de sus cejas. Pero existe una contradicción importante en esta prueba. Es muy poco probable que Vasari viera alguna vez en persona la pintura original del Louvre. Leonardo se llevó el cuadro a Francia en 1516, cuando Vasari tenía 5 añitos, y la obra permaneció en la colección real francesa, prácticamente inaccesible para el biógrafo en Italia. Por ello, los historiadores creen que Vasari basó su descripción en una copia de alta calidad que circulaba por Italia, como la Mona Lisa del Prado, que sí tiene cejas evidentes, o que simplemente usó un recurso literario para alabar el hiperrealismo de Leonardo, inventando detalles que no había visto. En cualquier caso, la teoría de que sí tenía cejas consiguió una base científica en 2007, cuando el ingeniero francés Pascal Cot usó tecnología de escaneo multiespectral de alta resolución y descubrió rastros de pigmento que sugerían la existencia de la ceja izquierda. Esta conclusión apunta a que las cejas y pestañas, probablemente pintadas con veladuras, capas de pintura extremadamente finas para lograr el suave efecto sfumato, fueron disueltas y borradas accidentalmente
durante las numerosas y a veces agresivas limpiezas y restauraciones que ha sufrido el cuadro a lo largo de sus más de 500 años de historia. Aunque los hallazgos iniciales de Pascal Cot sobre las cejas fueron recibidos con interés por la comunidad científica, su posterior y más sensacionalista afirmación en 2015 de haber encontrado un retrato completamente diferente bajo la superficie de la Mona Lisa no ha sido respaldada por el Louvre ni por la mayoría de los académicos, que se muestran escépticos ante la interpretación de sus datos. Y llegamos ya a la pregunta que muchos se hacen cuando se detienen frente al cristal blindado del Louvre. ¿Está la Mona Lisa sobrevalorada? La respuesta es compleja. Si la juzgamos solo por su calidad pictórica, existen otras obras maestras que podrían rivalizar con ella o incluso superarla en ciertos aspectos. Obras como Las Meninas de Velázquez, con su revolucionaria complejidad compositiva, La joven de la perla de Vermeer, con su intimidad sobrecogedora, o La ronda de noche de Rembrandt, con su dramático uso del claroscuro, son candidatas también muy válidas al título de mejor pintura de la historia. Sin embargo, la fama de la Mona Lisa, como hemos visto, no se basa solo en su calidad. Su magnetismo ha sido objeto de estudios científicos. La neurociencia explica el efecto de su sonrisa huidiza. Nuestra visión central, enfocada en los detalles, tiende a no percibirla, mientras que la visión periférica capta las sutiles sombras de las comisuras, haciendo que la sonrisa aparezca y desaparezca a medida que nuestros ojos recorren el lienzo. Un análisis con software de reconocimiento facial ha llegado a cuantificar su expresión como una compleja mezcla de emociones. Un 83% de felicidad, un 9% de disgusto, un 6% de miedo y un 2% de enfado. Esta ambigüedad emocional la hace parecer increíblemente humana y real, permitiendo que cada espectador proyecte en ella sus propias interpretaciones. En última instancia, la Mona Lisa es famosa no solo por lo que Leonardo pintó, sino por todo lo que ha sucedido desde entonces. Es una obra maestra no solo del arte, sino de la historia. Un lienzo que ha absorbido los relatos de reyes, revolucionarios, poetas, ladrones y científicos. Es un espejo que refleja nuestras ideas sobre el genio, la belleza, el misterio y la propia naturaleza de la fama. Y es por eso, por ser mucho más que un cuadro, que sigue siendo la pintura más famosa del mundo. ¿Y vosotros qué opináis del cuadro de la Mona Lisa? ¿Está sobrevalorado o merece la fama que tiene? ¿Se encuentra entre vuestras pinturas favoritas? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.